Querida familia de valientes, qué alegría poder saludarles. No se imaginan cómo me siento de privilegiado al saber que puedo estar nuevamente con ustedes allí en casa, a pesar de que no puedo abrazarles, a pesar de que no podemos estar presencialmente juntos. Me siento feliz porque puedo estar junto a cada uno de ustedes en este instante. Valientes, hermosa familia de valientes, cuánto les extrañamos. Mi familia y yo, cada vez que recordamos los instantes que vivimos junto a cada uno de ustedes, nos llenamos de nostalgia, de añoranza, porque los recuerdos que quedaron grabados en nuestros corazones serán imposibles de borrar. Les mando un abrazo muy especial de parte de mi esposa, de mis hijos. Siempre les llevamos en el corazón, Pastor Gabriel, Pastora María, líderes, servidores, a cada una de las personas con las que en algún momento pudimos compartir y a los que en ese momento me están viendo y están diciendo quién es ese, por qué está allí en ese video, dónde está el pastor, quién va a predicar, Dios mío, ¿qué hago? Para todos un gran abrazo. Estoy muy feliz porque hoy va a suceder algo muy especial en tu vida. Es más, yo quiero que tú toques a la persona que tienes a tu lado, o bueno, no la toques porque estamos con distanciamiento todavía, pero por lo menos dile, hey, prepárate, porque hoy Dios va a hacer algo en tu vida. Prepárate porque Dios va a hacer algo en tu vida. Díselo a la persona que tienes allí a tu lado. Y quiero que tú también puedas estar a la expectativa. De forma personal te voy a pedir dos cosas. Número uno, quiero que estés expectante, a la expectativa. Puedes tomar esa palabra como una reflexión más, como un video sencillamente y esperar que en algún momento Dios haga algo, o puedes tomar esa palabra con la expectativa de que a partir de lo que vas a escuchar, de lo que Dios va a hacer por medio de esa palabra, algo va a suceder en tu vida, algo se va a despertar, algo va a suceder. Déjame decirte algo, en la agenda de Dios estaba escrito este día con tu nombre. Dios sabía que hoy necesitabas escuchar lo que vas a escuchar en los próximos minutos. Y lo siguiente que te voy a pedir es que recuerdes que Dios no se limita por la presencia de alguien. Es decir, Dios no necesita que el pastor esté allí presente, que yo esté presente ministrando la palabra para moverse, para hacer algo en tu vida. Así que quítate ese paradigma de que a través de un video Dios no puede hacer algo, porque no se trata del video, no se trata de que la persona esté o no esté, se trata de la palabra que va a ser ministrada. Y es palabra de Dios, no es palabra mía. Te voy a compartir lo que siento en mi corazón. Dios me habló para ti. Así que por favor, abre tu mente y abre tu corazón, porque hoy vamos a hablar de un tema al cual le he llamado provocando un de repente. Así es, provocando un de repente. Prepárate porque viene un de repente para tu vida. ¿Cuántos creen eso? A ver, ¿cuántos lo creen? Allí díganme amén, por favor, que sepamos que están vivos, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces qué es lo que Dios nos quiere hablar con esa palabra. Y vamos a leer en el libro de Hechos, el capítulo 16, versículo 16. Quiero leer la historia completa y quiero que por favor imagines toda esta escena. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, porque recuerden que ganaban mucha plata con esta mujer, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades.
Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad. Mira lo que dijeron: hey, estos están alborotando nuestra ciudad, son unos alborotadores. Miren estos, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Repita conmigo: orar y cantar. Vamos, orar y cantar. Y los otros presos los escuchaban. De repente, ahora diga de repente, pero dígalo con fuerza: de repente, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¡Wow! ¡Qué tremendo de repente! Yo no sé si tú puedes por un momento visualizar toda esta historia. Mira qué de repente sucedió en la vida de Pablo y Silas. Y no solamente lo que ocurrió en ese instante, mira cómo llegaron ellos hasta allá. Estaba una mujer endemoniada detrás de ellos diciendo algo que era cierto. Estos hombres son hijos del Dios Altísimo y están predicando el camino de la salvación. No digo mentiras. Pero gracias a que Pablo tuvo discernimiento y se dio cuenta que la fuente no era una fuente real, que era una fuente satánica, él reprende el demonio sale de esta mujer, ella queda libre, pero a raíz de esto ellos son considerados alborotadores. Ahora se van injustamente a una cárcel, están en lo más profundo de esa cárcel. Fíjense que le dan una orden al carcelero y la orden es azotarlos, encadenarlos muy bien, colocarles un cepo, que es una madera gruesa que los detiene en los pies, no se pueden mover, y que los coloquen en lo más profundo de esa cárcel. Es decir, las cárceles estaban divididas de acuerdo a lo que las personas habían hecho y de acuerdo a la magnitud del crimen de lo que ellos habían hecho. Entonces había también una magnitud de celda y ellos estaban en lo más profundo, en lo peor. Ahora imagínate por un momento estar injustamente encarcelados. Yo me imagino cómo era ese calabozo, imagínatelo por un instante, esa cárcel, cómo olía, la sangre que recorría por sus cuerpos porque fueron azotados muy cruelmente. Yo me imagino incluso cuando les colocan el cepo en los pies, yo me imagino que ese cepo estaba apretando tanto de manera tal que podía sentirse la carne viva allí en los pies porque fueron azotados en todo el cuerpo. Y allí estaban Pablo y Silas encadenados, sin poder moverse porque estaban aprisionados con un cepo que les impedía cualquier tipo de movimiento. Injusticia estaban viviendo, dolor, inmovilidad, pero allí estaban estos hombres. Estaban estos hombres creyendo que estaban bajo la voluntad de Dios. Y de repente, cuando estaban orando y adorando a Dios, cantando himnos tan fuertes que los demás presos escucharon, de repente los cimientos se movieron, las cadenas se rompieron, la cárcel se abrió. Un de repente de Dios que trajo libertad. Ahora déjame decirte que esta palabra será ministrada para aquellos que probablemente hoy están esperando un de repente de Dios en su vida. Llevan años en una cárcel y yo no sé cómo se llama esa cárcel. Puede ser una cárcel de soledad, puede ser una cárcel de sufrimiento, una cárcel de inmovilidad, una cárcel de estancamiento. Porque cuando tú estás en una cárcel, así como estaba Pablo y Silas, en una cárcel espiritual, atado,
Con un cepo en los pies te sientes inmóvil. Cuando hay un cepo espiritual en los pies, nos sentimos que no avanzamos, que estamos paralizados. Y esta palabra es para muchas personas que en este momento sienten que están paralizados, sienten que no avanzan, sienten que están detenidos, sienten que el entorno es como una cárcel, es como una injusticia que están viviendo. Su cuerpo está dolorido de tanto que han recibido golpes y golpes y golpes. Probablemente el año 2021 ha sido como ese azote que tomó el carcelero y tú has sentido azotes en tu cuerpo, azotes en tu alma, azotes en tu espíritu y sientes que no puedes más, sientes que estás aprisionado, el cepo es tan fuerte y te aprieta tanto que no logras levantarte, no logras caminar, no logras avanzar. Pero hey, valientes, déjame decirte, hoy Dios le ha puesto una fecha límite a esa cárcel. Hoy Dios ha preparado un de repente para ti. Hoy los cimientos se van a sacudir. Hoy va a suceder algo en los cimientos espirituales de tu vida y las cadenas se van a romper, las puertas se van a abrir. Un de repente viene para tu vida. Yo no sé cuántos pueden creer esto, darle gloria a Dios, aplaudir por un instante. Vamos, valientes. Hoy vas a provocar un de repente. Wow, yo lo creo. Ahora, pareciera eso como que se opone, provocar un de repente. De alguna manera uno pensaría que los de repente no se provocan, porque es que los de repente es algo inesperado, algo que tú no estás esperando. ¿Y cómo voy a provocar algo pues que no estoy esperando? Es como que raro. O sea, tú estás en tu casa, estás viendo una película y de repente viene tu esposa con cotufas, con un refresco. Ah, Dios mío, de repente algo lindo ocurrió tan solo viendo una película, de repente. A lo mejor tú estabas esperando un dinero y dabas ese dinero por perdido porque alguien te debía plata y la persona no te pagaba y de repente apareció esa persona. Es decir, es algo que ocurre que tú no esperas. Tú a lo mejor no estás esperando que esta Navidad comas muchas hallacas y pan de jamón y de todo. Y de repente Dios va a hacer algo y va a ser la mejor Navidad hasta este momento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo provoca un de repente? Yo quiero que veamos un poco la historia, unos versículos más atrás. Y nos vamos a dar cuenta que el de repente no sucedió solamente en ese instante. Ellos hicieron algo para que ese de repente fuera causado. Fue una serie de acontecimientos. Ahí lo primero que vamos a ver, o el primer requisito que vamos a ver, o para mencionarte ese primer requisito, te voy a poner en contexto de esto. Este era el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo ya había tenido un viaje misionero, ahora empieza a marchar hacia otro viaje misionero, quería ir hacia Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. A partir del versículo 6 de ese mismo capítulo del libro de Hechos, capítulo 16, a partir del versículo 6 nos vamos a dar cuenta que Pablo estaba tratando de ir a Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Entonces luego iba hacia Misia y tampoco, luego hacia Bitinia y tampoco. Es decir, cada vez que él quería hacer algo, quería encaminarse hacia una ruta, hacia un destino que era el que él pensaba, el que él quería, el que había determinado en su vida en ese viaje misionero, el Espíritu de Dios le decía, no vayas, no vayas. Pero mira la clave está a partir del versículo 9. Durante la noche Pablo tuvo una visión. ¿Qué fue lo que tuvo Pablo? Una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado para anunciar el evangelio a los macedonios. Entonces, la primera clave para provocar un de repente de Dios es caminar en la visión de Dios. Mira esto, para provocar un de repente de Dios debes estar seguro de que estás caminando en la dirección que Dios te ha dado para esta temporada. Tú no puedes pretender esperar un de repente de Dios, un milagro, una sacudida de los cimientos para tu vida
si estás caminando en la dirección que tú quieres. Si tú estás caminando como tú decidiste caminar, si tú estás dando pasos donde decidiste dar pasos, déjame decirte algo, si tú quieres un de repente de Dios para tu vida, debes estar completamente seguro que escuchaste la voz de Dios, que sabes que estás caminando en la visión que Dios tiene para tu vida. Si tú estás encaminándote hacia una ruta distinta que es contraria al propósito de Dios, entonces nunca vas a poder esperar un de repente de Dios. Tienes que pensar bien, ¿estoy escuchando la voz de Dios? ¿Mis oídos espirituales están afinados para escuchar la visión de Dios? Tú no puedes jamás ver un milagro de Dios si estás caminando en dirección contraria a su voluntad. Escúchame muy bien esto, es imposible ver un milagro de Dios, un de repente de Dios, si estás caminando en dirección contraria hacia su voluntad. Y no me refiero hacia una dirección de pecado. No, me refiero incluso a estar haciendo lo bueno, pero no es lo que Dios te mandó para este tiempo. Lo que estás haciendo en este momento, tienes que asegurarte de que estás en la ruta que Dios estableció para ti, para esta temporada. No caminar bajo tu propia prudencia, tu propio pensamiento, no. Dios, realmente estoy en el lugar que tú has determinado, y si ya estás en ese lugar y si estás dando pasos en la visión que Dios tiene para ti, si estás en ese negocio, si estás en esa empresa, si estás en ese matrimonio, si estás donde Dios te dijo que deberías estar, entonces ya tienes el primer requisito para provocar un de repente de Dios. El siguiente requisito, mire lo que leímos en el versículo 16. Una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Aquí está la siguiente clave. Segunda clave para ser un provocador de un de repente de Dios es no tolerar en nuestro camino lo que no es de Dios. No podemos ser tolerantes con aquello que no es de Dios. La semana pasada el pastor hablaba de algo, y es de ser radicales, que debemos ser radicales en no aceptar lo que no viene de Dios. Y es que tenemos que ser una generación de radicales. Tú no puedes esperar un de repente de Dios si estás coqueteando con el diablo. Tú no puedes esperar un de repente de Dios si estás coqueteando con el pecado. Tú no puedes esperar un de repente de Dios si todavía sigues con un mal hábito que te está siguiendo y te persigue, y te persigue, y te persigue, y te persigue, y no te molestas hasta decir ya basta. Aquí hay algo que me llama la atención, y es que yo no sé en qué momento Pablo se dio cuenta de que esta mujer literalmente estaba endemoniada, pero lo que sí sé es que fueron varios días donde ella estaba allí detrás y detrás y detrás. Y dice aquí la palabra, hasta que por fin Pablo se molestó. O sea, Pablo, ya por fin, qué bueno que te molestaste. Y a veces nosotros estamos así caminando. Vamos caminando y caminando hacia la voluntad de Dios, hacia la visión de Dios. Recuerda que Pablo ya estaba caminando hacia Macedonia, hacia la visión que Dios le había dado. Ya se había encaminado hacia ese viaje, hacia la ruta que el Espíritu Santo de Dios le había marcado, le había puesto en la ruta de su destino, en ese viaje misionero, pero estaba tolerando de alguna manera a alguien que estaba atormentándole. Y muchas veces tú y yo toleramos eso. Muchas veces tú y yo toleramos la pornografía, muchas veces tú y yo toleramos el chisme, toleramos el no diezmar, toleramos el no ofrendar. Ay, Gustavo, ¿y eso qué tiene que ver? Todo lo que tenga que ver con obstruir la obra de Dios no proviene de Dios, proviene del infierno, y tú no puedes tolerar eso. Tú no puedes tolerar una pobreza en tu vida, tú no puedes tolerar una miseria en tu vida que venga gracias a que
tú no quieres poner tus recursos al servicio de Dios. Tú no puedes tolerar un pecado sexual, tú no puedes tolerar el chisme, tú no puedes tolerar algo en tu casa que no provenga de Dios. Tú tienes que decirle al mundo, yo no sé ustedes, decídanse a quién van a seguir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Allí valientes, quiero que digas esto, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a nuestro Rey por eso? Vamos valientes, aplaude creyendo de que con ese aplauso estás diciéndole a todo aquello que no provenga de Dios, te vas, en el nombre de Jesús te vas. ¿Quieres ser un provocador de un de repente de Dios? No puedes tolerar lo que no provenga de Dios. El tercer paso, la tercera clave para ver un de repente de Dios, para provocar un de repente de Dios, es convertirte en un alborotador de su presencia. Ser un alborotador. Versículo 20 dice, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Queridos valientes, en un tiempo donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, tenemos que convertirnos en alborotadores. ¿Qué es ser un alborotador? Un alborotador es aquella persona que está firme, radicalmente está cimentada en los principios de Dios y los promueve. Y promueve la presencia, es un alborotador de ciudades, es un alborotador de familias, es un alborotador de matrimonios, es un alborotador en su trabajo. Y no me malinterpretes, no te estoy diciendo que salgas a hacer alboroto loco en tu trabajo, en tu familia, en tu ciudad. Estoy diciendo que seas alborotador de la presencia de Dios. Es decir, que cuando el mundo diga, así es que se hacen las cosas, tú dices, no, así no es. Y no solamente lo dices, sino que lo muestras, lo promueves con tu familia. La gente tiene una evidencia de que Dios es real en tu casa porque puede ver el testimonio de tus hijos. La gente puede ver una evidencia de que Dios es real porque ve cómo te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque te saca del abismo y te pone en lugares de eminencia. Tú eres un alborotador de la presencia de Dios cuando tú tomas cualquier malentendido que está en tu casa, cualquier conflicto que hay en tu familia y tú dices, hasta acá llegó este conflicto. Puede haber mucha gente en enemistad en tu casa, pero tú dices, hasta acá llegó esa enemistad y tú alborotas ese conflicto a través del amor de Dios. Tú eres un alborotador cuando en la ciudad donde estás empiezas a provocar la presencia de Dios en el lugar de tu trabajo. Eres un alborotador cuando haces las cosas con excelencia. Mira, déjame decirte algo. La cultura de este mundo es de mediocridad, de hacer las cosas a medias, de hacer las cosas allí como por no dejar. Y tú eres un alborotador de la presencia de Dios cuando haces todo con excelencia, cuando tú haces todo como la gente no espera que lo haces, cuando tú sirves con amor, cuando tú eres diferente a los demás. Cuando haces eso, entonces te vuelves en un alborotador. Y todo aquel que alborota, que se vuelve en un alborotador de la presencia de Dios, es un candidato para ver un de repente. Eso me encanta. ¿Cuántos son candidatos? A ver, valiente, levánteme su mano allí. ¿Cuántos son candidatos para un de repente de Dios? ¿Cuántos quieren alborotar sus casas? ¿Cuántos quieren alborotar la ciudad? ¿Cuántos quieren alborotar a Venezuela con la presencia de Dios? Conviértete en un alborotador de la presencia de Dios y vas a ver un de repente para tu vida. Lo siguiente, la cuarta clave para convertirte en un provocador de la presencia de Dios es usar la llave que desata el de repente. Usa la llave que desata el de repente. Versículo 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. ¡Wow! Y hago una pregunta. ¿Qué haces cuando estás en un momento como Pablo y Silas, detenidos con un cepo, detenidos con cadenas, adoloridos, angustiados, injustamente encarcelados, mejor dicho, en un proceso?
¿Qué haces? ¿Cuál es tu actitud en medio del proceso? ¿La queja o la adoración? ¿El llanto o la oración? ¿La frustración o la alabanza? ¿Cuál es tu actitud? Déjame decirte algo, que la llave que desata los de repente de Dios es la oración, la alabanza a Dios. Y no una alabancita, no es esa adoracioncita que tú, ay sí, Señor te alabo, Cristo rompe las cadenas. No. Mira lo que dice la palabra, y es que los otros presos los escuchaban. Estos sí que eran alborotadores. Ellos no estaban cantando cancioncitas así calladitos. No. Ellos sabían lo que era adoración genuina. Ellos tenían el ADN de los valientes. Acuérdate, parte del ADN de valientes que es que nosotros adoramos a Dios con libertad, que nosotros saltamos, que nosotros brincamos, que nosotros cantamos una alabanza que rompa los cimientos del cielo, que los mueva, que se muevan esos cimientos, que se rompan las cadenas. Nosotros alabamos y adoramos para que todo el mundo escuche que aquí hay un grupo de locos, de alborotadores que están provocando el de repente de Dios. Yo no sé tú, pero yo estoy decidido después de esta palabra a soltar una oración que desate un de repente, a soltar una alabanza que desate un de repente. Yo no me voy a quedar siendo espectador de mi sufrimiento, yo voy a ser protagonista de mi victoria. No me voy a quedar allí esperando de que las cadenas se rompan y en algún momento esto se romperá, en algún momento me levantaré, en algún momento el cepo se va a deshacer. No, yo me voy a levantar en oración, en alabanza, y algo va a suceder. Valientes, algo va a suceder. Algo va a suceder en tu vida, algo va a suceder en tu casa. Provoca un de repente de Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso, pero fuerte? Un aplauso que denote alabanza a nuestro Rey. Un aplauso que denote que sabemos provocar la presencia de Dios, los de repente de Dios. Aplaudir es alabar a Dios. Aplaudir es sencillamente manifestar gratitud a Dios. Y Dios demandaba esto a mi vida. Me decía: Gustavo, de ahora en adelante tu actitud es una actitud de alabanza y de adoración en medio del proceso. Si quieres un de repente mío, provócalo con tu adoración, con tu alabanza, con tu oración. ¡Wow! Para finalizar, mira cómo termina esta historia. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, o sea, abiertas, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no lo hagas, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz. ¿Qué pidió el carcelero? Pidió luz. Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Mira esto, versículo 31. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. El mismo que le provocó las heridas se las lavó, porque así Dios hace. Los mismos que te generan angustia, los mismos que hablan de ti, los mismos que te señalan, terminan sirviéndote. Wow, enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho junto a toda su familia por haber creído en Dios. Escúchame algo, iglesia, valientes. Los de repente de Dios van a producir bendición para ti, pero salvación para otros. Te lo vuelvo a repetir. Y eso tiene que causar un profundo amén, un rotundo amén. Escúchame algo, los de repente de Dios van a producir bendición para ti, pero salvación para otros. Lo que Dios va a hacer de repente en tu vida será tan tremendo que la gente va a decir: yo quiero ese Dios. Mira de dónde la sacó, mira cómo de repente la restauró, mira cómo de repente su matrimonio fue restaurado, mira cómo de repente se levantó, mira cómo de repente se sanó, mira cómo de repente su empresa prosperó. Mira lo que Dios hizo de repente, yo quiero eso. Mira lo que, recuerda, el carcelero pidió luz.
estaba en oscuridad, no solamente oscuridad física, estaba en oscuridad espiritual. El que estaba verdaderamente preso era el carcelero, no era Pablo y Silas. El de repente de Dios que ellos causaron con su alabanza y su adoración, le hicieron comprender al carcelero que aunque él tenía las llaves físicas de la puerta de esa cárcel, Pablo y Silas tenían las verdaderas llaves, que era la alabanza y la adoración. Esas llaves que traen libertad, que traen puertas abiertas. Déjame decirte, la puerta que tú estás esperando, esa puerta que tú estás esperando que se abra, las llaves de esa puerta, físicamente pareciera que las tiene un hombre, pero no, físicamente tú no estás esperando un milagro. Las llaves de esa puerta que tú estás esperando se van a abrir con tu alabanza, con tu adoración, con tu humillación a Dios, con hacer la voluntad del Padre, con caminar en la visión que Él te ha entregado, con ser un alborotador de su presencia. ¿Cuántos están dispuestos a provocar un de repente de Dios? Te voy a decir algo, prepárate, porque el de repente que Dios va a traer para tu vida te va a bendecir de tal manera que otros van a querer tener al Rey al cual tú le sirves. Otros van a querer tener esa presencia. Otros van a querer sentir lo que tú sientes. Prepárate, porque los de repente de Dios no están destinados solo para bendecirte a ti. Los de repente de Dios están destinados para que a través de ti muchos conozcan al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que hace milagros, al que restaura, al que rompe cadenas, al que trae libertad, al que marca la vida de todos aquellos que se rinden ante su presencia. ¿Cuántos pueden dar un aplauso allí en Valientes? Vamos, iglesia, que se caiga ese auditorio aplaudiendo a nuestro Rey. ¡Wow! ¿Qué tal si oramos, Valientes? Y después oramos allí en comunidad. Ustedes van a levantar una adoración junto a todo este hermoso grupo de músicos que están allí dispuestos a hacer que la presencia de Dios descienda en esta casa. Padre, te damos las gracias. Gracias por lo que has hecho. Gracias porque en este momento hemos escuchado tu palabra y sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, es real, es más cortante que espada de doble filo. Hoy nosotros hemos creído la palabra, hoy nosotros nos convertimos en provocadores de los de repente tuyos, Señor. Hoy nosotros nos levantamos en representación de nuestras casas para que algo suceda, para que un de repente empiece a suceder en nuestra casa. Padre, todos aquellos que estaban angustiados, en el nombre de Jesús, sale toda angustia, sale todo temor, sale toda depresión, sale todo aquello que no te pertenece. Matrimonios que estaban en conflicto, en el nombre de Jesús, viene restauración, viene sanidad, viene una nueva temporada para esos matrimonios. Esos negocios que estaban estancados, prepárate porque un de repente viene para tu vida. Y escúchame, valientes, cree que viene un año de milagros para ti, que viene un año de bendición para tu vida. Esto no es un cliché, esto es fe. Yo creo que vendrá un año de bendición para mi vida. Aunque haya recibido azotes en los años pasados, algo va a suceder. Se van a mover los cimientos espirituales de mi casa y algo va a suceder en lo que resta de año y en el próximo año que estamos esperando. En el nombre de Jesús, amén y amén, valientes. Vamos a adorar a Dios, vamos a levantar una alabanza extravagante a nuestro Padre y vamos a creer que las cadenas se rompen hoy, los cimientos son sacudidos y un de repente de Dios llega para tu vida. Les amo mucho, valientes. Un gran abrazo y espero poder verlos muy, pero muy pronto. Que Dios me les bendiga.